Muy buenas tardes, soy el pastor Alejandro Varela y me da mucho gusto que estemos nuevamente reuniéndonos en este domingo y que podamos celebrar el nombre de nuestro Dios. Quiero recordarle que este canal de YouTube que se llama Encuentros con el Señor Dios Habla Hoy tiene el propósito de edificar su vida y de extender el mensaje de Dios al mundo entero, que el mundo sepa que Dios habla hoy. Por eso quiero invitarle para que se suscriba al canal si no lo ha hecho aún. También para que cada vez que usted sea bendecido por un mensaje, le ponga me gusta ahí para que esto pueda multiplicar su alcance y luego que de una manera también muy personal usted pueda reenviarle el link de este mensaje a las personas que considere que pueda ser de bendición. Ayúdeme con eso, le recuerdo, suscríbase a este canal. También tengo un ministerio a través del WhatsApp. Todos los días envío una reflexión de cuando mucho 10 minutos de la palabra de Dios. El grupo se llama Dios Habla Hoy. Y me gustaría mucho que este mensaje también alcance a muchísimas personas que están necesitando oír el mensaje de Dios. Si usted quiere recibir estos mensajes todos los días, yo le pido que me envíe a mi WhatsApp número 33 16 05 24 33 un mensaje para que yo pueda añadirle al grupo. Le recuerdo el número 33 16 05 24 33. Pues me da mucho gusto saludarle en este primer domingo de agosto del 2020. En este día quiero invitarle a reflexionar en este mensaje que el Señor me dio hace ya casi 3 años. Lo prediqué en la iglesia que pastoreaba en ese entonces, pero pensando en este momento que estamos viviendo, ya pues acercándonos un poco al final de la pandemia, sigo convencido de lo que Dios quiere decirnos y quiere que cambiemos y que cada uno de nosotros pueda ser un instrumento de cambio al mundo post pandemia. Así que quiero invitarle a reflexionar en este mensaje. Muchas veces, hermanos, a algunos cristianos les cuesta trabajo creer que Dios todavía habla. Y no me refiero a que hable a través de algún sonido alrededor de nosotros. Siempre lo hace a través de la Biblia. Dios siempre habla a través de la palabra. Y a veces uno oye lo que Dios le dice, pero no capta completamente lo que va a hacer. Ojalá que usted, amado hermano, independientemente de su situación espiritual, de su relación o no relación con la iglesia, usted pudiera ser un valiente, de esos valientes, como veíamos el domingo pasado, que arrebatan el reino de los cielos. Porque desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Cuando leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta de que todos aquellos que sirvieron al Señor para cumplir los propósitos del Señor, tuvieron que provocar una revolución, primero en sus vidas, pero luego en el entorno donde estaban. ¿Se ha fijado usted en eso? No hubo uno que así rápidamente dijera, bueno, aquí está y no pasa nada, ahora ya voy al culto o ya voy y hago lo que tú me dices. Todos tuvieron que enfrentar ciertas acciones, si así le podemos definir, violentas o bruscas, para que pudieran cumplir los propósitos de Dios. Y de pronto hemos caído en un conformismo donde pensamos que para servir a Dios podemos hacerlo hasta donde podamos, con lo que tenemos o dentro de nuestras capacidades. Y creo que esto último para nada es bíblico. Así que, hermano, este mes el Señor realmente quiere desafiarlo a usted para que se atreva a más de lo que usted se ha atrevido hasta ahora. ¿Sabe por qué? Porque nuestro México necesita gente diferente, porque nuestra tierra, nuestra Guadalajara necesita gente diferente, porque no sé si usted realmente lo quiere aceptar, pero su hogar necesita cambios que vengan desde adentro, porque la iglesia de Dios, la iglesia cristiana y aún la iglesia Manuel, necesitamos cambios. ¿Quién los va a producir? Y creo que la mayor parte de nosotros diríamos, pues Dios, hay que orar a Dios para que Él los dé. Pero cuando vemos nuevamente la palabra del Señor, nos damos cuenta que cuando alguna persona se atrevió a pedirle algo a Dios para cumplir los propósitos de Dios, Dios no fue el que provocó el cambio. Él dio el poder, Él dio las circunstancias, Él dio los elementos, pero siempre fue un hombre, una mujer, un individuo o un grupo de creyentes los que provocaron esa revolución. ¿Por qué no aprovechamos el tema, hermanos, y realmente nos damos cuenta de que urge que usted se atreva a ser un revolucionario? Voy a orar a Dios. Padre eterno, quiero suplicar que tu palabra pueda tocar nuestras vidas, que de una forma extraordinaria y poderosa se identifique al Espíritu moviéndose a través de las palabras, tocando, redarguyendo y convenciendo, amado Dios. Quiero suplicarte que tú puedas permitirnos oírte a ti hoy,
para que también cuando tengamos que responder, nos salgamos de este lugar con la seguridad de que al que le contestamos fue a ti. Padre, hazte presente, te lo ruego en este mensaje, en el nombre de Cristo. Amén. Abra su Biblia ahí en Nehemías, por favor, y quiero invitarles del capítulo 1, porque hay algunas cualidades que caracterizan a los revolucionarios. Y voy a estar haciendo algunas comparaciones con la revolución de nuestro país, porque una de las primeras cosas que se requiere o que se debe pensar sobre un revolucionario es que un revolucionario es aquel que no quiere quedarse como está. Tal vez usted recordará, entre aquellos héroes de nuestra patria, pues por ahí Francisco I. Madero fue algunos de los que resurgió, que él no estaba conforme con lo que estaba sucediendo en el país. Así que él comenzó primeramente en su vida a pensar en cambios que se tenían que hacer. Cuando nosotros estamos viviendo una circunstancia que nos parece que no es la correcta, o hablando en los términos del reino de Dios, cuando estamos viviendo una circunstancia que nos parece que no es la voluntad de Dios, es el Espíritu Santo que viene y primeramente comienza a inconformar a algunos corazones. Y obviamente que los primeros que se inconforman con la condición estática de una situación son los que Dios quiere usar para cambiar esa situación. Mire, ahí en Nehemías capítulo 1, en el versículo 11, después de que Nehemías recibe información de la condición de su ciudad y de su templo allá en Jerusalén, dice que él oró y le dijo a Dios: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué es lo que pasa cuando empieza a haber una inconformidad en nuestro corazón con la situación en la que vivimos? Pues el Señor nos anima para ser los primeros en hacer cambios. Me gustaría que a lo largo del mensaje pensara en estos campos de acción: el país, la ciudad, su hogar, su iglesia. Y si hay situaciones en estas áreas donde usted tiene inconformidad porque considera que la posición en la que estamos no es la voluntad de Dios y lo que estamos viviendo no es algo que esté realmente conforme a lo que Dios quiere hacer en la vida de los que conformamos esa área, que piense si no empieza a experimentar esta inconformidad. Porque lo que hizo Jeremías cuando recibió esta información fue orar a Dios, y esa oración fue producto de una inconformidad. Algo está mal con mi ciudad, algo está mal con mi gente, con ese pueblo que Dios llamó mi pueblo. Y entonces Nehemías no solamente empezó a orar y a pedir: Señor, haz algo por ese lugar, o Señor, envía a quienes puedan ser de bendición ese lugar. Nehemías experimentó desde el principio algo que sabía que Dios le estaba diciendo: eres tú a quien quiero usar. Nehemías tenía una buena posición, tenía un buen trabajo, tenía una hermosa comodidad en su vida, aún estando en un lugar como pueblo cautivo. Pero cuando él hizo esta oración, al final podemos darnos cuenta de que él ya sabía que él tenía que hacer algo. Y cuando oró al Señor pidiendo por esto, ya estaba pidiéndole al Señor: acomoda las cosas porque yo estoy ocupado, soy copero del rey. Pero no estaba diciéndoselo para que no lo tomara en cuenta, sino para que usara aún esa circunstancia para cumplir sus propósitos. Miren el capítulo 2, versículo 4 y 5. Cuando ya está Nehemías frente al rey, me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Este es un revolucionario, hermanos. Aquel que dice: aquí estoy yo, mándame a mí. Aquel que dice: si te sirvo, cuenta conmigo. Y hermanos, yo creo que en el momento que estamos viviendo, las circunstancias que su hogar necesitan cambiar, que nuestra patria necesita cambiar, se requiere de alguien que se levante y diga: que empiece conmigo. Que nuestras iglesias también empiecen a considerar si Dios no está inquietando nuestro corazón para decir: necesitamos un cambio, quiero que empieces conmigo. Se requiere valor, y eso no significa que no enfrentemos el miedo. Ya lo veíamos la semana pasada. El verdaderamente valiente no es el que no tiene miedo, ese es Juan sin miedo. Pero el que realmente es valiente es el que, teniendo miedo, lo vence y entra en acción. Nehemías era un revolucionario.
Él comenzó a revolucionar su propia vida, a hacer cambios en su contexto. Adiós comodidad, adiós copero del rey, adiós esos manjares, adiós esa quietud de nada más yo y el rey, porque ahora tenía que ir a lidiar con un pueblo que tiene corazón rebelde, con una ciudad destruida y quemada, con un grupo de personas que estarían alrededor tratando de evitar lo que Dios quería hacer. Y ese, hermanos, es el corazón de un revolucionario que ha sido llamado por Dios. Yo no sé si usted considera que cuando Dios le llamó a usted no solamente quería regalarle la vida eterna, sino que quería hacer de usted un revolucionario para este mundo, un hombre, una mujer, un joven que cambiara sustancialmente el entorno en el que estamos viviendo, porque a cada hombre que llamó, a cada mujer que llamó, los usó para hacer cambios drásticos en su entorno inmediato, y esos cambios han llegado hasta nuestras vidas hoy. Para ser un revolucionario es necesario que nos inconformemos con la condición en la que estamos. Si usted se siente cómodo, tal vez no ha entendido que Dios le ha llamado a ser un revolucionario. Jesús le dijo en repetidas ocasiones a sus seguidores: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿No es cierto? ¿Qué estaba pidiendo? Una revolución. Si la vida ha sido dirigida por lo que a ti te gusta o lo que tú quieres, ahora niégate a ti mismo. Si tu vida ha sido guiada por lo que menos me moleste o menos me haga daño, ahora toma tu cruz. Si tu vida ha sido dirigida por lo que tú piensas que es lo mejor, si has seguido tu propio camino, ahora sígueme a mí, dice el Señor. Esa es una revolución que comienza en el corazón de aquel que es llamado. Hablando de sus discípulos, Jesús también dijo que ninguno que poniendo su mano en el arado luego mira hacia atrás y dice: ay, cómo anhelo aquello que teníamos antes, es digno de ser su seguidor. Lo que pasó cuando salió el pueblo de Egipto, vieron los cambios emocionantes, el mar que se abría, que luego aplastaba a los israelitas, esas codornices que cayeron, el pan que cayó del cielo, agua que salió de la roca. Wow, Dios de veras es increíble. Qué bueno que nos trae por este lugar y que nos lleva a una tierra prometida que será nuestra solo para nosotros. Pero cuando empezaron las circunstancias adversas, oh, cómo extraño la carne asada que había en Egipto. Ay, cómo extraño también las frutas y la comodidad. Y empezamos a añorar aquella comodidad de la que ya Dios nos había sacado. Para ser un revolucionario, amado hermano, se requiere inconformarse con uno mismo. Si usted quiere seguir en comodidad como seguidor de Cristo, es su decisión. Pero Él está llamando hombres, mujeres y jóvenes que se inconformen con esta situación que vivimos y que le digamos al Señor: aquí está mi vida, úsame a mí. Un revolucionario, además, no solamente es alguien que se inconforma con su condición. Un revolucionario también es aquel que no se detiene ante la oposición. Porque cuando comenzó la Revolución Mexicana no fue una revolución que se diera así bien tranquilamente. El gobierno envió sus tropas para ir eliminando a esos grupos subversivos, tratando de evitar esa revolución. Pero los revolucionarios no se detuvieron. Ellos siguieron luchando, incluso algunos dieron su vida por esa revolución de un país como el nuestro. Y aquí estamos hablando de algo que tiene efecto eterno, amado hermano. Cuando el Señor nos llama a ser revolucionarios, Él sabe que vamos a enfrentar oposición. Oposición desde adentro, oposición desde afuera, oposición de aquí de nuestro propio corazón, oposición de las circunstancias, oposición del enemigo y sus potestades, e incluso, amados hermanos, oposición que viene de Dios para probar nuestra fe y nuestro llamado. Pero Él está esperando que como verdaderos revolucionarios no nos rindamos, no claudiquemos. Ningún cambio es sencillo de lograr. Ni los cambios personales, ni los cambios en nuestro hogar, ni los cambios en nuestra sociedad, ni los cambios en nuestra iglesia. Ninguno de los cambios se da con sencillez. Habrá oposición, dificultad, pero el Señor nos anima y nos recuerda que está con nosotros. El revolucionario no se detiene. Mire, capítulo 2, versículo 17 al 20. Nehemías les dijo a los que estaban ahí: ustedes ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey que me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos,
así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacen ustedes? ¿Se rebelan contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Pero no solamente ahí, capítulo 4, versículos del 7 al 9. A partir del 6 dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Pero mire, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a ustedes. En solo este relato de la reconstrucción de los muros encontramos oposición tras oposición tras oposición. Pero podemos ver la vida de cada siervo y sierva que Dios llamó, cómo fue enfrentando oposición y oposición. Piensen en un Moisés, Noé, David, Abraham. Piensen en los discípulos, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, Pedro. Piensen en todo lo que vemos en la Biblia. ¿Cuántos de los siervos del Señor caminaron en los propósitos de Dios sin encontrar obstáculos? Ninguno. ¿Por qué nosotros queremos caminar nuestro cristianismo solo bendecidos con las cosas buenas? Como revolucionarios necesitamos mantenernos firmes, fuertes, sosteniéndonos en el Señor mientras viene la oposición, porque un revolucionario no se rinde. Y esto no solamente tiene que ver con la obra específica de la salvación del mundo, tiene que ver con su hogar. ¿Cuántas cosas deben cambiar en su hogar? Y cuando usted intenta hacer cambios, la esposa no reacciona o los hijos reaccionan mal y usted dice: mejor me detengo. Un revolucionario no se rinde. Cuando Dios le ha llamado y hay una convicción de cambio que viene de Dios, uno puede ir hasta la muerte, pero el cambio llegará. El Señor, cuando nos ha llamado a hacer cambios, es porque los piensa hacer, amados hermanos. Cuando el Señor nos ha llamado a revolucionar, es porque piensa provocar una revolución. No quiere que nos muramos en el camino, y si algunos moriremos en el camino, esa revolución no va a terminar cuando muramos nosotros, porque lo que Él se propuso hacer lo hará, dice el Señor a través de su profeta. A mí me encantaría que usted se pusiera a pensar qué es lo que realmente Dios pensó hacer desde la eternidad a través de este grupo de personas. ¿Cuál es realmente la misión que Dios le ha dado? Porque tiene que ver con cambios. ¿Qué cambios quiere provocar Dios a través de esta iglesia y comenzando en esta iglesia? ¿O solo nos ha llamado para construir templos y llenarlos de gente? ¿O solo nos ha llamado para que podamos respetar y cumplir con nuestras actividades? Nuestro Dios es un Dios, amados hermanos, que manifestado en Cristo Jesús, manifestó una revolución en su propia vida y en el mundo donde vivió. Jesús vino a revolucionar nuestro mundo. La primera iglesia que existió desde que nació ahí en Hechos capítulo 2, la vemos revolucionando, ¿no es cierto? Esa iglesia comenzó a extenderse y luego la vemos revolucionando el mundo al grado que los acusaron de que estaban trastornando el mundo entero. Amados hermanos, hemos sido llamados a ser revolucionarios, no de los agresivos que agarran armas, pistolas, asadones o lo que agarraron en la Revolución Mexicana. Hemos sido llamados a tomar las armas del Espíritu, la armadura de Dios en nuestras vidas, pero no solo para soportar los ataques del enemigo. Hemos sido llamados a ser revolucionarios para trastornar este mundo con un evangelio que trae un carácter extraordinario, un amor que no se puede repetir humanamente, y a través de una palabra que transforma vidas, restaura hogares, rescata a los perdidos y hasta resucita muertos. Ese es el poder que Dios le ha dado a su ejército revolucionario.
Pero bueno, es más cómodo cumplir con actividades, sentarnos en una banca y dejar las cosas como están en la casa, en el mundo y en la iglesia. Pero mientras Él no venga, Él va a seguir llamando hombres, mujeres, jóvenes, para que se inconformen con la situación que viven, para que se levanten con la convicción de que es un llamado de Él y que sigan adelante aunque venga una oposición tras otra, con la convicción de que al final lo que se va a ver desarrollado no es el monumento al héroe que dio su vida por Cristo, sino el cumplimiento de los propósitos de Dios. La obra de Él se habrá culminado. ¿Y cuántos murieron en el camino? Ya ni nos acordamos. Algunos fueron aserrados, otros perdieron a sus amados, otros fueron encarcelados y azotados. Pero Dios estaba preparando algo mejor para ellos, como prepara algo mejor para nosotros. Amado hermano, este es el momento para que esta iglesia tome una decisión. ¿Revolucionamos? O mejor como estábamos antes. Urge una decisión. De hecho, todos vamos a tomarla. Los que tomen la decisión de revolucionar van a empezar a inconformarse con su propio interior y van a empezar a hacer cambios. Y los que decidan que no, se van a quedar como estaba y no va a haber ningún cambio. Pero la diferencia la va a recibir la obra de nuestro Dios. Así que le invito a pensar en esta tarde: ¿esto viene de Dios para usted? ¿Qué le va a responder? Inclinemos nuestro rostro. Padre, tú eres el que ha llamado a un ejército de valientes desde el principio del mundo, no para establecer sus propias batallas o sus propias metas, sino para seguirte a ti y pelear tu batalla, porque la batalla no es nuestra, es tuya. Permite que esta congregación pueda recibir un llamado directo de lo alto, un llamado directo del cielo, un llamado muy personal que tiene que ver con cambios, con transformación, con revolución. Y te pido, Padre eterno, que haya un buen ejército esta mañana, un buen ejército dispuesto a inconformarse primero con su condición de vida, pero luego permitirte usarlo como instrumento para transformar su hogar, su iglesia, su ciudad y nuestra tierra. Llámanos, Dios. Sigue orando, amado hermano en Cristo. Estás mejor así como estás. ¿Disfrutas tu vida cristiana realmente en esa situación que vives? Si notas que hay amargura en tu corazón, si hay resentimientos, depresiones, tristezas, desánimo, el primer problema está en ti, amado hermano. Y la primera revolución que necesitas provocar es la tuya. Si necesitas poder, valor o dirección, pero estás decidiendo que quieres hacer esos cambios, te animo a que te pongas de pie en tu lugar para que oremos juntos, porque yo soy el primero que le pide a Dios eso. Yo te invito, ponte de pie y roguemos que haga de nosotros un ejército revolucionario que con su imagen y sus actitudes nos permita cambiar el entorno en donde estamos. Padre, tú conoces nuestras vidas. Yo te alabo porque tu palabra nunca vuelve vacía. Y yo sé, Padre bendito, que el enemigo va a tratar de arrancar del corazón de quienes están de pie esta determinación que hoy han tomado. Así que solo me resta suplicar en el nombre del Cristo poderoso que murió por nosotros, que mantengas ese llamado en el corazón de los que están de pie hoy, que lo mantengas ahí, Padre, y que no pueda ser arrebatado ni por el enemigo, ni por los afanes de esta vida, ni por los miedos que hay alrededor. Yo te ruego que quede sembrado, Señor, y que en poco tiempo comencemos a ver el fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y que esta iglesia, Señor, en este edificio o en otro lugar, revolucione este planeta para que tú vengas a recibir aquí a quienes han creído en ti, Señor. Úsanos, Padre, transfórmanos para tu gloria. Y oramos en el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Adelante, Dios les bendiga, hermanos.